Buenas a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Ateaca Televisión y Nortevisión. La tertulia de hoy estamos mi compañero y amigo Antonio Melián y un servidor, y vamos a excusar la ausencia de nuestra habitual compañera Esther Santana, que no está con nosotros hoy, y que el día de hoy vamos a intentar tratar algunos temas en una tranquila conversación sobre algunas cuestiones de actualidad y que se remiten fundamentalmente y de manera especial a este mes de junio, porque cada mes tiene su, como todos ustedes saben, un día mundial o un día internacional, al que suelo con mucha frecuencia yo remitirme porque nos da pie para tratar algunos temas relevantes que también nos lleven y nos conduzcan a abstraernos un poco de este mundo actual, de esta problemática actual que tratan todos los medios de comunicación, que tiene que ver, por ejemplo, en Canarias con la migración, con la economía verde, con los famosos indultos a nivel estatal, donde sí y el no, y en realidad con esta política a veces que está en manos de gente impostora y que son fieles al famoso principio marxista de Groucho Marx de tengo unos principios y no les gustan los cambios por otros. En este mare magnum de cuestiones nos quisiéramos abstraer y tocar algunos otros temas que tienen desde nuestro punto de vista, tiene bastante importancia para el día a día, para la ciudadanía y para la gente que nos ve, nos escucha y nos sigue a través de este programa Al Día. Y en esta línea, el día 15 de este mes de junio se ha festejado el Día Mundial del Maltrato a la Vejez. Fíjense ustedes, es un tema que parece que se olvida, y que se olvida con mucha frecuencia, la vejez. Hay una cuestión, hay dos puntas en la vida de los individuos y una intermedia. Las dos puntas son la infancia y la vejez. La intermedia es la etapa adulta o de los jóvenes, ¿no? Normalmente se le da mucha importancia al maltrato en los niños, en el maltrato en la infancia, por supuesto en la mujer con la violencia de género, pero se olvida harto frecuencia del maltrato en la vejez, cuyo muy importante resonancia e importancia ha tenido, fíjense ustedes, no hace mucho, hace un año más o menos, la cantidad de miles de ancianos que han muerto en los morideros de las residencias y centros de salud, a veces sin atención, en completa soledad. Ustedes se han puesto a pensar si los miles de ancianos de gente dependiente que han muerto en las residencias o en los hospitales hubiesen sido niños, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estarían los medios de comunicación? ¿Cómo estarían las entidades políticas? ¿Cómo estarían los políticos? ¿Qué impacto hubiese tenido en la población? Y sin embargo, son gente mayor y ha pasado casi al olvido, o por lo menos a la indiferencia. Antonio Melián, máster en mediación familiar, licenciado en ciencias religiosas. Antonio, este exordio, esta pequeña introducción que he hecho sobre el tema y esto que acabo de decir esta comparativa entre si hubiesen sido niños y son mayores, ¿qué te parece? Hombre, el niño es una promesa. Y no estoy hablando desde el punto de vista humano, estoy hablando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista capitalista. Es una promesa. A mí se me decía siempre, estudia, para que te hagas un hombre de provecho. Cuando yo empecé a tener no solo uso de razón, sino conciencia crítica, me preguntaba, ¿de provecho para quién? Es decir, mis estudios, ¿quién los iba a aprovechar? ¿Yo? Hombre, a lo mejor me iba a situar en un almacén de administrativo, con un sueldo mejor que cavando tierra, con un puesto de trabajo mucho más elegante que cavar tierra o coger tomates, pero realmente la utilidad yo se la iba a dar, mi talento,
que yo había trabajado, o no, pero que había trabajado, supongamos que hubiera trabajado, hubiera sido un hombre de provecho para el empresario que me contrata y salir. Entonces, yo a esta frase le tengo grima, porque pienso que es la utilización de la esperanza del futuro del niño. El niño, por otro lado, estimula a ser protegido, pero protegido no solamente por el conjunto de padres y madres, sobre todo de madres, sino que madres es la sociedad. La mujer ha creado dentro de sus limitaciones y de su oscurantismo en toda la historia moderna y antigua, obviamente, la mujer no es preciso que haya una sociedad matriarcal para que influya en la sociedad, influya enérgicamente por ser madre en ese cuidado especial que hay que tener. Entonces ella ha contagiado no solamente a los padres y a las madres y al resto de la sociedad, sino también a las instituciones políticas, y todo el mundo está concienciado. A un niño no hay quien lo toque. Entonces esta es la razón fundamental. Yo suelo coger las cuatro partes, las tres partes fundamentales, cuatro quizás, de la etapa de vida. El niño es pequeño, hay que protegerlo, hay que enseñarlo, no nos vale mucho. En la segunda, el joven está alocado, es débil mental, no le podemos encomendar muchas cosas tampoco, ¿verdad? La vida, la edad de la locura, la edad el mayor a trabajar, el joven mayor a trabajar, y no tiene tiempo para otra cosa. Y el anciano decrépito, ya ha dado lo que tenía, ya no se le valora para nada más. Además, es una carga social. Económicamente corresponde a las empresas una aportación bastante sustanciosa de la seguridad social y sobre todo del subsidio. Sí, efectivamente. Por añadidura, quiero comentar que hay un protocolo en los hospitales en tiempo de guerra, no sé si lo conocían. El protocolo consiste en que entre un anciano que llegue con urgencia y un herido de guerra, preferentemente herido de guerra, porque puede volver a la guerra, porque puede ser útil en la guerra. El anciano ya no va a la guerra, por lo tanto no nos sirve para este cometido. Se dice, se escribe, en aquellos que saben un poco más que yo no lo sé, que el protocolo que se ha impuesto en el COVID es el protocolo de la guerra. Entonces se justificará por qué aquellos mensajes ingenuos quizá de una nueva presidenta joven diciendo que absténgase de traer los ancianos al hospital. Se encubre con una posibilidad de excesivo contagio, porque los mayores nos contagiamos con mucha más rapidez y contagiamos a la vez con muchísima más fortaleza. Entonces, mira qué panorama, ¿no? Claro. Mira qué panorama. Deplorable, creo yo, esas actitudes. Actitud negativa, cargada de estereotipos, de sanbenitos, negativos respecto a la cuarta o quinta edad, en este caso tercera edad, a los ancianos, que tiene que ver además con una palabreja que han inventado los psicólogos sociales y los gerontólogos, el edadismo. Edadismo, que es una actitud negativa, es una especie de prejuicios, actitudes negativas que tiene la sociedad en general, y más los jóvenes, acerca de la improductiva, como tú me acabas de decir, vejez. Y eso, indudablemente, aparte de ser una injusticia, yo creo que es una falta profunda de agradecimiento a todas aquellas personas que han rendido, que han producido y que ahora tenían que ser motivo de alta preocupación, cariño y apoyo por parte de los familiares, que son a veces los primeros que los abandonan,
depende del pecunio, depende de la guita, como dicen en Argentina, depende de la plata que tenga y por supuesto también de las entidades públicas. Hay un dicho, a la vejez viruela, que se dice mucho, y eso quiere decir que en cierto modo se refiere a ese comportamiento a veces un poco ya pasado de rosca de la gente mayor respecto, por ejemplo, a una supuesta libido dormida. O sea que los mayores, la gente mayor, los ancianos y ancianas ya casi no tienen derecho a disfrutar ni siquiera del sexo y del erotismo, que también pueden hacerlo y tienen capacidad por lo menos amorosa, aunque no estén en el punto álgido de su rendimiento o de su producción biológica, ¿no? Al respecto recuerdo un caso, que a veces lo he comentado yo, el famoso director de cine Federico Fellini, que fue ingresado en un hospital, director italiano, como todos ustedes saben, ¿no? Por unos achaques que tenía y ya estaba era un poco en la edad un poco decrépita y tenía ciertos problemas de salud, y en algún momento se sobrepasó pues, diciéndole piropos a las enfermeras. En algún momento incluso llegó hasta tocarle el pompi a una enfermera, y sus adláteres y sus discípulos y los periodistas y los que tenían alrededor admiraban la vitalidad de este hombre, todavía tan mayor, y sin embargo todavía tenía la libido despierta y era tan activo. Si ese mismo comportamiento ocurre en el ámbito familiar, social o en una residencia de nuestros mayores, se le llama viejo verde. Vean la diferencia también de clases, ¿no? Con esto quiero decir que coadyuva a esta idea que ya les he comentado, que hemos comentado, de esa actitud negativa que se tiene respecto a la tercera edad y que está presente y que culmina con hechos fehacientes en los que yo soy consciente y puedo dejar constancia de auténticos maltratos, diferentes tipos de maltrato, en instituciones, en centros de salud, en hospitales y en familia, en un ominoso secreto que no se dice respecto a la gente mayor, y que incluso algunos cuidadores y cuidadoras con los que hablamos lo manifiestan, por ejemplo, en el total olvido de ciertos hijos e hijas, en las que a veces, Antonio y telespectadores, a veces también se encuentra un poco de rencor. Es que no me cuidó cuando era chico, es que no fue, es que me pegó, es que me... Bueno, hay que, en cada sociedad y cada familia tiene su etapa, eran otros contextos. También hay que también perdonar, saber perdonar, evidentemente, y saber también ver los puntos positivos. Pero en todo esto, Antonio, surge la idea, surge esta concepción de la vejez de las personas mayores como improductivas, que hay que olvidar, hay que relegar. Y eso, indudablemente... Sí, y vivimos en España, en el sur, sí, en el sur de Europa. Yo he contado alguna vez aquí, y me parece ilustrativo para volverlo a contar brevemente, aquella señora que era maître en un tren que iba desde Düsseldorf hasta Holanda. Entonces, en la comida, empezamos a hablar del tema, de tal manera que descubrió que éramos españoles, pero al mismo tiempo, cuando yo pido la carne de solomillo, lo pido con papa frita. Y decía, entró hablando en inglés, cuando nos oyó hablar, dice, hablemos español. Y cuando dije lo de las papas fritas, dijo ella, pues hablemos en canario. Muy bien. Había estado 9 años en Corralejo dirigiendo una tal. Esta señora decía que al día siguiente de jubilarse en Alemania, vendría a España, sur de Francia o Italia, porque todavía en esas zonas se respeta al anciano. Y fíjate, leyendo tu libro, viendo el maltrato de los mayores, viendo la realidad, oyéndote hablar ahora mismo, es decir, es como si estuviéramos en los países nórdicos, donde eso quedaba mucho más claro.
a raíz de la revolución de los 100 años y de las revoluciones, las guerras religiosas, cuando se establecen unos criterios de productividad y de rendimiento, ¿no? Claro. Entonces, el neoliberalismo se ríe y recomienda a las empresas que no asuman ningún gasto público, que se rebelen ante la ley de la solidaridad y la ley de la protección del pobre, y que las empresas están para hacer negocios, no para salvarles la vida a los que están trabajando. O sea que, y están fuertemente luchando por esa situación, por implantarla y demás. Claro. Entonces estamos en una situación bastante difícil. Yo creo que en el momento que vayamos profundizando, quiero hablar también de la concepción educativa que se tiene con el anciano o la anciana, ¿no? Es muy interesante esta aportación. Pero quiero utilizar este momento que me das, Paco, para decir que realmente tenemos que ser conscientes de que son nuestros padres, son los hombres que mal o bien, según las posibilidades, según lo que le dejaron hacer, han sacado para adelante. Hablamos en este momento y todavía con el fervor pasado del Día de Canarias, hablamos de Canarias. Entonces, este señor, esta señora, tuvieron un trabajo extraordinario, que no olvidamos, que cuando nos ponemos de buenos al lado de los ancianos, decimos, hay que ver lo que influía este señor, podía ser el maestro, podía ser hoy que está jubilado y que está ya un poco decrépito. La palabra ya se ha usado 2 veces en este programa, y no me gusta nada. No me gusta nada porque decrépito es una palabra que lleva al desprecio, Claro. lleva a la descalificación, lleva a la no valoración, por lo menos a la no valoración. Y un anciano, a mí me decía el otro día por WhatsApp un amigo mío que es ¿cómo se llama? Ateo, y decía que la vida estaba mal concebida, que él no sabía quién era culpable. Pero si es la naturaleza, hay un fallo terrible, y es que cuando llegamos a mayores se nos dicen sabios, pero desde que empezamos a asumir esa palabra, que somos sabios, que hemos experimentado todo, nos morimos. ¿Para qué? ¿Para qué ha hecho la naturaleza o Dios? Claro. Sí, sí. No lo sé. Entonces, porque más que ateos, agnósticos, ¿no? Sí. No lo sé. Si es Dios, se justifica, porque pasas una vida mejor y pasas de sabio. O sea, que empiezas siendo sabio para ser eminentemente no sé qué. Pero, en fin, claro, tienes otra vida. Claro. Pero si no eres creyente, mueres con tu sabiduría recién estrenada para nada. Y esto es angustioso, sí, ¿verdad? Sí. Esto produce una desazón al llegar a que yo estoy ya en ella, al llegar a esta decrepitud. En esa prórroga de la vida, ¿no? Correcto. Entonces claro, yo quería insistir en esto porque esto me da pie para luego hablar de los tratos. Bien, no voy a calificarlo, de los tratos a la persona ya que está en esa situación. En esa situación, para no calificarla tampoco. Y que además tú ahora has apuntado una cosa importante, que es, has nombrado una palabra sabia, nunca mejor dicho, que es la sabiduría, que sería una forma también de combatir ese edadismo, esa actitud negativa hacia la gente mayor, y que si quieren dentro de un momento volvemos a comentar con ustedes, porque hacemos, como siempre en este programa, un alto en el camino y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar.
Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos con ustedes comentando y hablando sobre el aspecto que tiene que ver con la tercera edad y concretamente el sector de la población de mayores que está siendo maltratada en cualquier latitud del mundo y también, por supuesto, en nuestro entorno canario, ¿no? Que también a veces uno se llena de emoción y de alegría ver cómo hay hijas y hijos que acuden a una residencia a estar con su papá, con su mamá mayor y cómo lo tratan y cómo lo acarician y cómo indudablemente son conscientes de que en cierto modo las personas mayores se produce una especie de regresión otra vez a la infancia que necesitan y que necesitamos en general mayor dosis de cariño, ¿no? Y antes estábamos comentando a raíz de una palabra mágica de la sabiduría que quizás una de las formas de tratar, de combatir este edadismo, esta forma de tratar, de maltratar a las personas mayores es entendiendo que las personas mayores pueden transmitir experiencias, aprendizajes y sabiduría a los más jóvenes. Y por eso es importante lo que podemos denominar, y que yo he apuntado en algunas otras cuestiones y que en algunas publicaciones que he hecho, el contacto intergeneracional. Es decir, a veces hay que procurar que las entidades públicas, los centros de salud, las escuelas sobre todo, los círculos juveniles, las asociaciones de vecinos, otras entidades procuren que la gente mayor, y con eso también me remito a una serie de programas que por ejemplo lleva a cabo una fundación que se llama Lidia García, que trabaja con mayores, con gente de edad y que está intentando poner en contacto a las generaciones para que los más jóvenes, los niños, los adolescentes, aprendan de la experiencia de la gente mayor en cualquiera de sus facetas, desde un catedrático, un maestro, hasta un labrador, un campesino o un pescador. Y hay maltrato físico a los mayores, hay maltrato psicológico, hay maltrato dinerario, como ustedes saben muy bien. Además hay, por ejemplo, hijos e hijas que se pelean por unas minucias, ¿no?, de dinero. Mientras vivan, pues están intentando estar bien, pero luego ya rompen sus vínculos debido a temas de herencia, porque hay también maltrato en estas cuestiones por hijos o hijas que se aprovechan de cierta disminución de las capacidades intelectuales o cognitivas de la gente mayor para trabar historias económicas a su favor. Y vuelvo a referirme a un gran escritor. Antes me referí a un director de cine con aquel comportamiento que tenía él y que fue tratado y que tiene que ver con lo de viejo verde, ¿no?, para el común. El gran escritor colombiano, hispanoamericano, García Márquez, decía que la vejez consiste en hacer un honroso pacto con la soledad.
fíjese usted, la soledad. Uno de las pautas, uno de los comportamientos, uno de los sentimientos más profundamente arraigados en la gente mayor cuando van añorando el pasado, cuando se sienten solos, solas, cuando ya sus hijos no están o lo visitan poco y cuando se encuentran relegados o bien a una residencia, que es un recurso, o bien también a encontrarse solos, aislados, esperando que alguien les visite, sobre todo en aquellos casos, aquellas mujeres, aquellos hombres que tienen plenas facultades mentales, que no han sufrido un deterioro cognitivo. Evidentemente, si están ya con el Alzheimer o tienen el Parkinson o tienen otro tipo de demencias seniles, pues a lo mejor, aunque en algún momento también pueden haber episodios de que sí se den cuenta, ¿no? Pero quizás les afecte menos, ¿no? Esa soledad también es un maltrato al que están sometidos la gente mayor y que a veces no son conscientes, ni ponen remedio, ni se percatan la gente joven y sobre todo sus familiares. Nos hemos encontrado con personas, voluntarios, voluntarias, que se dedican a recorrer casas, a estar en pisos donde hay gente mayor y a hacerles simplemente compañía, a escucharles, a escuchar sus recuerdos y a escuchar, por supuesto, también y a compadecerse y a estar con ellos en su llanto. Antonio. Sí, bueno, esto, los que estamos ya entrando, o dentro, como yo en mi caso, sí, yo. En esta tercera edad, yo la admiro, quizá porque estoy dentro. No, pero yo creo que no, que honradamente siempre he admirado yo al anciano, a su serenidad, a la anciana que siempre sigue ocupando en su edad. Lo digo por mis hijos que hablan de su abuela, que ha muerto hace 5 años más o menos, pero todavía se habla en la mesa se habla de la abuela sabia, de la abuela cariñosa, de la abuela que lo que yo no quería contar ni siquiera a mi madre, mi abuela me lo arrancaba de cuajo en una conversación con la mano por encima del hombro. O sea, son frases de mis hijos hablando de su abuela. Mujer sabia, mujer con experiencia, mujer que sabe arrancar las confidencias y mujer que sabe curar las heridas, sí. ¿Entiende? Sobre todo las heridas fuertes del corazón. Entonces, si esta valoración se hiciera de todos los ancianos, otro gallo nos cantaría, no estaríamos hablando de esto. Esto es por un lado. Después hay que aprender a vivir con la soledad. Soledad no es estar solo. La soledad maldita es aquella que estando rodeado nos sentimos solos. Por ejemplo, aquella frase que se cita, ¿de qué hablan? Abuela, que contigo no va, abuela. Entonces, la abuela se encoge hasta físicamente, se recoge en su sillón y se siente sola. No participa ya en la vida, cuando ha sido la reina del hogar. Entonces, por poner ejemplos con los abuelos, a lo mejor me cuenta una anécdota de que fue toda la vida trabajador en banco y llegó a ser varias veces jefe de sucursales. Era un hombre muy preparado, asesorando. Había un problema económico en la familia y él quiso intervenir. No te metas, abuelo, que estas son cosas nuestras y sabemos hacerlo mejor que tú. Un encogimiento del alma, vuelta a su sitio, coge la cuchara y come sin hablar y sin mirar a los comensales todo el tiempo que se está sentado a la mesa. Esto es lo terrible. Esta es la soledad que yo no quiero. Esta es la soledad por la que yo lucho para que en mi casa no entre. Después nadie te viene a sacar las castañas de fuego, que estamos acostumbrados a la conmiseración, señores. Estamos acostumbrados. Hay que crearse la riqueza de compañía interior. Mi caso, que no es significativo, pero bueno, que lo cuento por
si se puede aplicar. Es decir, yo tengo 3 novelas ya en la calle, a partir de mi jubilación, que quise leer, quise escribir, quise publicar, quise que la gente conociera lo que yo pienso. Si Dios me deja y la vida me alienta, me quedan 2 por escribir. Una de ellas es el abuelo que no se quería morir, porque es el abuelo que quiere dejar la huella en sus nietos, que quiere una especie de prolongación de su vida extinguida, que le recuerden. Siempre es muy agradable cuando oyes en una conversación, oye, mi abuelo, mira que me lo decía mi abuela, mira que mi abuelo siempre me insistía. Es que no, ¿entiendes? Esa sabiduría que se prolonga en la historia, incluso cuando tú no estás, o estás a través de esa expresión. La vejez tiene cosas muy gratas, y es disfrutar de la familia. Pero cuando la familia se te abre a tu disfrute, cuando llegas y oyes un buenos días abuelo, un buenos días papá, un buenos días abuelito, o buenos días viejillo, o sea viejito, o sea que también es muy cariñoso y muy agradable. Respecto a eso, mucho que aportar. Sí, mucho. Fíjate que hay un tipo de maltrato con los que nos hemos encontrado, y yo estoy trabajando con cuidadoras y con cuidadores informales en el hogar, incluso tratando su intenso estrés cuando están cuidando en el hogar, también a veces sin mucha ayuda, ahora están teniendo más ayuda de entidades públicas a través de programas de respiro familiar, de cuidador, de auxiliares y demás, ¿no? Por supuesto, y de centros de día. Que te dicen, y es un maltrato, es que hay un maltrato duro, un maltrato cargado de rencor, de resentimiento hacia una abuela o hacia un abuelo. No, es que mi hermano o mi hermana, por venganza, o por un problema de tipo hereditario, o por un tema que él cree que ha habido diferencias en el trato cuando eran jóvenes o cuando eran adultos respecto a ciertos hijos, no les quiere llevar los nietos. No les quiere llevar los nietos porque es además una cosa curiosa, te lo dice la gente mayor, uno de los mayores momentos de disfrute y de gozo en el hogar, en la familia, de una abuela es estar con los nietos, disfrutar con los nietos, cuidar a los nietos, acariciar a los nietos, porque como ustedes saben muy bien, y nosotros, por supuesto, tanto Antonio como yo somos también abuelos, y muchos de los que nos escuchan también, se trata de forma diferente a un nieto, una nieta, que a un hijo, y a veces incluso se le trata hasta de forma diferente en sentido positivo. Es decir, parece que a veces los pequeños o fallos que hayamos podido tener, que todos los hemos tenido, errores con el trato a los hijos en nuestra vida adulta como padres y como madres, a veces se intentan compensar con otro tipo de comportamiento o de protección hacia los nietos y las nietas. Y eso existe, ¿no? Y se crea ese maltrato real de no satisfacer la necesidad, porque no olvidemos que una de las necesidades que más acucian a la gente mayor, a todas las edades, pero sobre todo a la gente mayor, es la necesidad de apoyo, de cariño, de afecto. Necesitan el afecto, necesitan muestras de cariño, necesitan la presencia activa de personas que son fundamentalmente sus hijos o sus nietos o sus nietas, para que les acompañen en esta última etapa de su vida, si es que es última, porque tampoco se puede decir siempre es la última, porque siempre hay unas características especiales para cada etapa, para cada ciclo vital. Y como bien decía Antonio, y es verdad además, hay una etapa de la vida en la que florece una gran creatividad, un gran aporte de sabiduría y un gran aporte incluso social de ser útiles a los demás, como son la tercera edad, gente de 80 años o más que están en plena producción artística, creativa, de pintura, de escritura, y que incluso están dedicando su tiempo a los demás en asociaciones de vecinos, en entidades, en ONG, porque es una forma de sentirse útiles
de transmitir conocimiento y de transmitir también cariño, evidentemente. Y con eso, Antonio, enlazo con lo que tú planteabas ahora mismo, ¿no? La sabiduría, el estar con los demás y no olvidar que una forma de combatir el maltrato es enfatizar, darle importancia a la gente mayor creativa. Sí, lo terrible es que cuando estás en la mesa, no sé, mucho antes, noche, estaban todos mis nietos, mis hijos, sentados a la mesa con mi mujer y conmigo. Y entonces empiezas a oír de qué hablan, porque a veces se habla de dos en dos, de tres en tres, a veces hay una conversación que cubre toda la mesa, y tú piensas con orgullo, con ilusión, diciendo, me muero lleno. Esta familia la hemos creado, mi mujer y yo. Vamos a parar un momentito, si te parece, Antonio, sí. Y ahora continuamos enseguida con ustedes después de esta parada. Estén atentos a nosotros. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Estabas hablando, Antonio, de una escena familiar fantástica, cariñosa, entrañable, que tú has vivido, como también muchos de nuestros telespectadores han vivido, y que nos llena de emoción y nos llena de esperanza respecto a la forma de combatir y de tratar de no maltratar a nuestros mayores, ¿no? Y es una escena familiar que tú hacías referencia. Sí, y yo mantengo lo que he dicho, es decir, es muy desagradable cuando te están diciendo permanentemente con la palabra, con la actitud, con la mirada, que te mantengas apartado, te mantengas alejado, que ya tú no cuentas. Eso es tristísimo, causa mucho dolor, porque realmente tu ego, tu plena satisfacción de haber vivido, te está diciendo que eres una persona capaz de hacer frente a cualquiera de los dispositivos que se te puedan presentar, por negativos que fueran, ¿no? Sí, sí. Entonces, en plena facultad, digo plena, pero disminuida, si ustedes quieren, es decir, un señor puede tener la lengua bastante ligera y tener uno de los dolores de rodilla permanentes. Sí. Pero es lógico que tiene un hándicap con el dolor de rodillas, que no puede caminar, estar de pie mucho tiempo. Pero para hablar, si tiene bien la cabeza y si tiene bien la lengua, se puede expresar perfectamente por qué se le manda. Mira, deja eso ahora. Mira, oye, es que yo quería hablar de... ¿Por qué se deja eso ahora?
Pues sí. simplemente porque soy mayor. Claro. Entonces, lo que tú dices, es decir, yo quiero situar el tema de la siguiente manera. Nuestros referentes son nuestros padres. De hecho, los huérfanos que somos, ¿cómo haría mi madre esto? ¿Qué diría mi padre en esta situación? ¿Cómo? Estamos permanentemente. El mundo camina con una rapidez vertiginosa, de tal manera que lo que fue ayer no es hoy. Y ese vértigo nos tiene que actualizar, nos tiene que capacitar para dar respuesta puntual en cada momento. Nosotros nos vamos quedando atrás en esa dinámica porque no estamos en la vida activa, porque tal. Pero hombre, deje que arropado en esa antigua manera de expresarte salgan los pensamientos actuales que iluminan la vida que hoy te ha tocado vivir. Pero cuando el referente, sin más cuestión crítica, es tu padre, tu madre, ¿cómo te trató tu padre y tu madre cuando eras un niño que no sabías lo que decías, no sabías lo que hacías, no sabías comportarte y tenías que aprender modales? Eso mismo, los hijos de esos padres pretenden hacer con lo... Y en esto también tienen parte de culpa justificable, porque hay que tener al anciano activo, eso es cierto, ¿no? Pero si ya tú tienes tu actividad, ¿para qué estás presionando en que tengas otra, ¿no? O que tengas la misma pero más rápido. Entonces es considerarte un niño con todas tus capacidades que ya tienes, ofendiéndote con marcarte pautas de comportamiento. Esa es la tortura más grande que hay. Pues sí. Una clínica, ingresas a la clínica, estás acostado, despertándote, entra una ratujilla, una señora joven, relativamente joven, con el cepillo y la mopa en la mano. Venga, 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 todo el mundo arriba y a ducharse, ¿eh? Que no me entere yo que... Esto el primer día. Cuando se marchó dice, no se ha duchado. No le contesté. Al día siguiente vuelve. Y vuelve con la misma cantina y le digo, señorita, por favor, mire, sea usted más respetuosa. Estamos despertándonos. No tenemos una hora. Y usted parece un despertador, no, un gallo quíquere, que te canta al oído, hoy es mañana. Entonces... no nos imponga usted la ducha, somos responsables, somos mayores. No, aquí se caquea mucha gente, hay otras personas para esta actividad. ¿Entiende? Entonces, la ducha nos la tenemos garantizada todo. Sí, sí. Y a usted el favor de no volver a mandarme a hacer algo, porque es que voy a hablar con la celadora. La celadora sabe que yo soy como soy y ella está contenta porque yo hago esto. Bueno, pues hablaremos con la dirección, pues sí, de usted y de la celadora. De las dos. Celadora no, ¿cómo se llama? La encargada de piso. La mayordoma o la tiene gerente, un nombre, o sí. Tiene un nombre, sí. La gobernanta. La gobernante. Igual que los hoteles. Que es un término bastante sí. No, es los hoteles. La gobernanta, sí, la que manda, no la señora. Sí. No me gustaría... que estamos tocando el tema de conmemorando, festejando el día que la ONU ha puesto como el Día Mundial contra el Maltrato en la Vejez, que fue el 15 de junio pasado, hace unos días, sin hacer referencia a una iniciativa de este gobierno español, del gobierno central, que creo que es positiva, ¿no? Que es positiva, y que recientemente, por lo menos yo he escuchado, y parece que va a ser así, que va a destinar 2.500 millones de euros a la atención a personas mayores en familia. Bien, de verdad que no sé si es mucho, si es poco, cuánto le tocará a los canarios, evidentemente, ¿no? Pero, y que se van a invertir en ayudas de respiro familiar, que se llaman ayudas, programas de respiro familiar para la familia, que se va también a, creo que, destinar a las cuidadoras, digo cuidadoras porque son fundamentalmente mujeres las que cuidan a las personas mayores, dependientes, enfermas en el hogar, y que también se va a destinar a esas ayudas a domicilio que se llaman, ¿no?
en cierto modo, no solamente para descargar a la residencia, sino para intentar apuntalar y hacer hincapié en lo que es el origen, la formación, el desarrollo de las personas en este mundo, por lo menos en este mundo occidental, este entorno canario y hispano en general en el que nos movemos, que es la familia, donde nació el niño, donde se crió el niño, donde se educó el adolescente, además por supuesto en la escuela, ¿no? Y que parece que en la etapa última de la vida se olvida y pasan a ser la gente mayor, pues, como ya hemos hablado, un estorbo que se recluye en residencia, que tiene su gran valor y su gran importancia en el día de hoy por el trabajo de los hijos y demás, pero me ha gustado y me ha llenado de esperanza este programa o programita, como ustedes quieren llamar, por lo menos por la iniciativa y por el objetivo que este gobierno, estoy hablando del gobierno de coalición de España, del Estado español, el gobierno, que habla de que el objetivo es implementar programas de ayuda en el hogar y sobre todo darle respiro a aquellas personas, sobre todo mujeres, cuidadoras informales que se llaman, como ustedes saben muy bien, que no cobran por su trabajo en la residencia, sino que están dedicadas en cuerpo y alma, día, tarde y noche, a las personas mayores, a sus padres, a sus madres, en el hogar, manteniéndolos allí y haciendo que incluso, me hablaba el otro día, estaba conversando en otra tertulia diferente de esta, hasta que puede llegar el momento, como sucedía, Antonio, y muchos de nuestros telespectadores lo saben, sucedía hace 40, 50, 60 años, tener sus últimos momentos de vida con el cariño y con la presencia de sus seres queridos en el hogar. ¿Verdad? Que no se ha perdido, ¿no? Eso sería lo ideal. Es decir, en definitiva, con la tercera edad, con los ancianos, ocurre lo que ocurre con las parejas. El aburrimiento, la monotonía. Pues sí. Eso produce falta de respeto, desvalorización de la persona. Me tienes cansado o cansada, ya estoy aburrida. No haces más que protestar, es que no estás llamando para nada. Entonces, esto va creando un estado para estar así, vale más morirse, por ejemplo. Pues sí, ¿no? Entonces, ya esa persona... Y lo siente. Claro que lo siente, es decir, esta persona ya está diciendo adiós a la vida, no me aporta nada a la sociedad, y tampoco quiere que yo aporte. ¿Qué hago aquí? No sirvo ya para nada, ¿no? Esto en una situación eutanásica, que tanto miedo hay en algunos sectores, pero que a mí me parece tremendamente positiva, puesto que primero no es cierto que la muerte es un valor absoluto. Ese valor absoluto está creado por la dignidad que entraña en sí la persona humana, aunque se haya desviado y sea un asesino. Ese hombre merece la pena morir. Ese hombre simplemente, o mujer, que las hay también, tendrán que tener una especie de sanción, de castigo, de reeducación, no lo sé. Pero la muerte la puede decidir Dios y tú. Y tú. Porque claro, sería entrar en otros campos de atribuir a Dios todos los movimientos y todas las cuestiones que hagan. Sí, hay que saber interpretar aquella parábola de los pajaritos y de los que tienen todas las comidas, los animales, cuanto más el hombre por ser hijo de Dios, ¿no? Bueno, pero eso tiene su interpretación que no es esta. Sí. Entonces, yo creo que la tercera edad tiene muchísimo que aportar. En la novela que yo estoy escribiendo, El abuelo que no se quería morir, el abuelo es un maestro jubilado y él se compró de su propio dinero un Super 8 de aquella época y empezó a hacer fotografías de todos los oficios que se realizaban en la zona.
oficios, había alguna industria, y entonces se iba proyectando ese vídeo, ese corto, en la clase, y automáticamente la persona que tenía que ver con los hornos de cal, que tenía que ver con los tomateros, que tenía que ver pues con la pesca, tenía que ver con la agricultura, estaba sentado allí, vio el corto y ahora se ilumina y empieza a hablar de la necesidad, de cómo se hacen las cosas hay que hacerlas como siempre, hay que hacerlas bien. Pero sin embargo, este señor, si tuviera posibilidad, se compraba un tractor, ya no araba con la burra. Pero en fin, o sea que el tradicionalismo se sustituye por la oportunidad de ser más eficaz. Entonces, va a ir por ahí el tema, y a mí es que me encanta que la tercera edad tenga esa participación. Primero, no se entumecería tan rápido. Segundo, se sentiría, su autoestima estaría elevada. Y tercero, tendría una calidad de vida envidiable. Que es aprender de los oficios. Claro. Aprender de los oficios, que es lo que hemos estado hablando también. Claro. Es decir, ese contacto intergeneracional, claro, entre personas de diferentes edades, en el que las personas mayores sean escuchadas, sean entendidas, sean comprendidas y sean valoradas, evidentemente, sean valoradas. Y porque además es verdad, porque es un poco el ser sabios, ¿no? Y que en cierto modo nos previenen para que la autoestima de la gente mayor se eleve y para evitar posibles situaciones de maltrato, que en definitiva a lo que nos lleva es a la falta de afecto, a la falta de cariño. Falta de amor. Falta de amor, en definitiva, porque el amor salva muchas vidas, el amor salva muchos espíritus decaídos y salva, por supuesto, muchas situaciones de carencia. Y garantiza el respeto. Siempre garantiza el respeto, el verdadero amor. Sí, y que es un amor exento de esas pequeñas espinitas que todavía ciertas personas, ciertos hijos y hijas manifiestan y me lo dicen respecto a sus padres y a sus madres, que son los actuales abuelos. Con esto, si les parece, terminamos por hoy. Síganos a través de TACA Televisión durante toda la semana y Nortevisión. Y no olviden aquella famosa sentencia respecto a la gente mayor, que sea también una de las formas de combatir este maltrato que hemos tratado en esta tertulia de hoy. Del viejo, el consejo. Nos vemos.